Hola de nuevo. Vamos a empezar con este clúster 6, que es el último de los clústeres del Pilar 2 de Retos Globales y Competitividad Industrial Europea. Y antes de empezar a profundizar en el mismo, os quiero recordar que para formular vuestras preguntas podéis utilizar el código QR que aparece ahora en pantalla. Gracias, Lidia. Gracias, Javier, por la presentación. Muy buenos días a todos, a las más de 4.000 personas que estáis al otro de la cámara escuchando estas presentaciones. 9.000 millones de euros. 9.000 millones de euros. Ese es el presupuesto que la Comisión Europea ha puesto encima de la mesa para financiar proyectos de investigación y de innovación en dos ámbitos muy específicos, la bioeconomía y el medio ambiente, para financiar proyectos que ayuden al sector industrial que procesa y utiliza recursos biológicos y para cuidar del medio ambiente, para regenerar los hábitats degradados y para mejorar la calidad de los ecosistemas. De esos 9.000 millones de euros, 1.700 se van a utilizar para el primer programa de trabajo 2021-2022. Y si hay un dato que nos complace especialmente compartir con vosotros, es que 300 proyectos vamos a financiar en este primer programa de trabajo. Nuestro objetivo, que en la mayor parte de esos proyectos haya entidades españolas participando, que tengan un papel importante, que se sientan líderes de programas de paquetes de trabajo, que coordinen los proyectos. Y para eso, en los próximos minutos, vamos a hacer un recorrido explicándoos cuál es el contexto básico de la bioeconomía y del medio ambiente a nivel europeo y querremos hacer una transición desde el Horizonte 2020 hasta el Horizonte Europa, para que veáis dónde están todas las áreas en las que podéis participar en esos proyectos de investigación y de innovación. Querremos también centrarnos en las principales novedades del Horizonte Europa, porque hay dos que tienen un papel muy fuerte en este clúster 6, las misiones y los partenariados. Y por último, querremos centrarnos y daros unas pinceladas de cuál va a ser ese primer programa de trabajo que tan apasionados y tan excitados estamos todos por él. Queremos empezar con el contexto político. Este clúster 6 va a contribuir a los grandes compromisos globales y hay dos que son especialmente relevantes. El primero son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible que la ONU aprobó en 2015 en su ambición por tener una estrategia 2030 de desarrollo sostenible, marca 17 subobjetivos, 17 objetivos específicos a los que este clúster puede contribuir. Acciones por el clima, los ecosistemas submarinos, los ecosistemas terrestres, la nutrición, la alimentación, la salud, el consumo responsable. A todos esos objetivos se podrá contribuir desde este clúster 6. Y el segundo gran compromiso, del que ya hemos oído hablar esta mañana, es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París, en el que para conseguir esa reducción de gases de efecto invernadero y mantener el control sobre el incremento de la temperatura media global, tenemos que contribuir desde todas las áreas, desde todos los ámbitos. Y precisamente con acciones de mitigación y adaptación de los sectores primarios, del sector agrícola, del sector ganadero, del sector de la pesca, podemos llegar a encontrar soluciones que nos ayuden a cumplir ese objetivo final que tenemos marcado. Y esto además se va a ver reflejado dentro de los programas de trabajo. Pero es que desde el punto de vista de las políticas, en el clúster 6 vamos a contribuir al alcanzar los objetivos que se han definido. Fijaros la gran cantidad, el amplio abanico de políticas al que el clúster 6 puede llegar a contribuir. La política agraria común, preparando herramientas para implementarlo. La política pesquera, el Pacto Verde, porque estamos convencidos de que Europa sea el primer continente climáticamente neutro en 2050. Y su derivada, la estrategia de la granja al tenedor, para analizar el potencial de los sistemas primarios, de los sistemas de producción primario, de la industria alimentaria, para alcanzar esos objetivos. Pero hay tres políticas sobre las que queremos llamar vuestra atención. La primera es la Estrategia Europea de Bioeconomía. Esta estrategia se definió en 2012. En 2018 hubo que actualizarla y tiene tres pilares fundamentales de actuación. El primero, y sobre todo, potenciar todos los sectores industriales que utilizan los recursos biológicos. No nos va a extrañar, además, que esos proyectos del Horizonte 2020 que han obtenido ya resultados se puedan escalar en el Horizonte Europa y poner los resultados mucho más
a disposición de las empresas, a disposición de los ciudadanos, para que todos nos sintamos partícipes. El segundo gran foco va a ser el desarrollo de estrategias regionales o estrategias nacionales, para poder revitalizar las estrategias de bioeconomía y crear y desplazarlas a lo largo de toda Europa. Por último, y para dar coherencia al clúster, entender los límites ecológicos del planeta y cómo aplican a la bioeconomía. La segunda gran estrategia o el segundo gran plan de acción es el Plan de Acción de Economía Circular, que está dentro, que es una de las acciones que está dentro del roadmap del Pacto Verde Europeo y que se presentó, la Comisión lo presentó en marzo de este año, justo antes de empezar esta pandemia. Por supuesto, este nuevo plan de acción de economía circular se basa en los resultados, en las conclusiones del Plan de Acción de Economía Circular anterior, que se lanzó en 2015 y que finalizó en 2019. Y tiene dos grandes ámbitos de actuación. Por un lado, nos seguimos focalizando en aquellos sectores que tienen mayor potencial de circularidad y que además son grandes consumidores de recursos naturales. Estoy hablando, por ejemplo, de los plásticos, del sector textil o del sector de la electrónica. Pero el segundo gran ámbito de actuación es la implicación, el empoderamiento de los ciudadanos, de los consumidores, a la hora de hacer esa transformación, esa transición hacia una economía y una sociedad más circulares. Y la otra gran estrategia, también dentro del Pacto Verde Europeo, debajo de este paraguas y que se presentó en mayo de este año, es la nueva estrategia de biodiversidad de la Unión Europea, donde básicamente queremos entender y queremos recuperar el buen estado, la buena salud de nuestros ecosistemas y de nuestra biodiversidad, que ahora están realmente dañados. Pero también lo que se quiere es ampliar o mejorar esa relación de la sociedad con la biodiversidad, con los ecosistemas, porque se ha demostrado que es clave, y más en estos tiempos de COVID, para nuestro bienestar, para el mantenimiento de nuestra economía y de nuestro modo de vida. Con lo cual, sobre todos estos temas nos vamos a encontrar referencias en los programas de trabajo y en los documentos de este clúster. Y esta pildorita es para vosotros. Esto es una recomendación. Todas estas políticas tienen informes que se pueden leer. Tenéis que conseguir demostrar en vuestras propuestas que conocéis perfectamente las políticas, que vuestros proyectos van a tener impacto, no únicamente para los impactos específicos que piden los topics, sino para estos impactos más amplios que vienen marcados por las políticas. Tenedlo en cuenta, por favor. Si continuamos avanzando, os queremos explicar la transición desde Horizonte 2020 de las áreas en las que hemos trabajado el medio ambiente y la bioeconomía hacia el clúster 6 en el Horizonte Europa. Veis que el clúster 6 es muy amplio, va a ser muy amplio temáticamente, y es la unión de dos clústeres y una piececita más. En primer lugar, el reto social 2 del Horizonte 2020, la bioeconomía, todos los sistemas de producción primarios y la transformación en industria alimentaria y para otras industrias de base biológica. Y en segundo lugar, el medio ambiente y la eficiencia de los recursos, porque toda la circularidad y la economía circular y los sistemas circulares van a pasar al clúster 6 proveniente del reto social 5. Y la última pata que viene también al clúster 6 es la biotecnología. La biotecnología azul, la biotecnología verde, la biotecnología industrial la estaremos abordando en el ámbito del clúster 6. Específicamente sobre el reto 2 veis las 5 áreas que hemos trabajado a lo largo del Horizonte 2020. Van a pasar íntegramente al clúster 6. La primera es la parte de la agricultura, silvicultura y todas las áreas rurales. Eso lo vamos a seguir encontrando en el Horizonte Europa y en el clúster 6. También los sistemas alimentarios, en el entendimiento más amplio posible, llegando hasta los ciudadanos, hasta el papel que la dieta tiene, mejorando la salud de las personas y el estilo de vida. También la parte de los recursos marinos, la pesca, la acuicultura, todas las tecnologías marinas van a aparecer ahora en el clúster 6. Y además va a aparecer la parte bioindustrial. Vamos a potenciar todos los sectores que trabajan en los recursos biológicos para que puedan continuar creciendo y aumentando la competitividad de los sectores a nivel europeo. La biotecnología estará y formará parte de esos sectores también. Y hay áreas que nos vienen además del reto social 5. Estas las vemos ahora con más detalle. En el reto social 5, en Horizonte 2020, incluía muchas áreas. Todo aquello que tenga que ver con el medio ambiente en sentido amplio, incluyendo la observación medioambiental.
pero también con la eficiencia de los recursos naturales, que tiene que ver con economía circular, con residuos y todo lo que tiene que ver con agua, nos lo vamos a encontrar en este clúster 6. El otro gran bloque, de temas que nos vamos a encontrar en el clúster 5 se refiere a la parte de clima y también al de ciudades sostenibles. Y luego habrá otras áreas como patrimonio cultural, materias primas o los temas relativos a resiliencia ante los desastres que se encontrarán en diversos clústeres. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta para aquellos que veníais del Reto Social 5 para identificar vuestras oportunidades dentro de Horizonte Europa. Fijaros cómo estamos trabajando desde la base legal y cómo vamos a llegar a las convocatorias finalmente. Porque el punto de partida es la base legal y eso está acordado ya desde 2019. Vamos a tener en el ámbito del clúster 6 7 grandes áreas de intervención. Va a haber aspectos relacionados con el medio ambiente, la observación medioambiental, los recursos naturales, la biodiversidad, el capital natural. También quedan englobados todos los sistemas de producción primaria, agricultura, ganadería, silvicultura y la transformación en sistemas alimentarios por la industria alimentaria. Y vais a ver que hay 2 áreas que son especialmente industriales, todo lo que tiene que ver con los sectores de base biológica en los Bio-Based Systems y con los sistemas circulares también. Y el último gran bloque que va a aparecer como área de intervención en el clúster 6 tiene que ver con los mares, con los océanos, con las aguas interiores también, para todo el desarrollo de tecnologías que va a ser necesario. Si continuamos avanzando en la presentación, queremos mostraros ahora las grandes novedades que hay del Horizonte Europa, en el Horizonte Europa. Porque ya hemos hablado a lo largo de los 2 días de conferencia que son 3 novedades principalmente: el Consejo Europeo de Innovación, las misiones y los partenariados. Bien, en el ámbito del clúster 6 va a haber 2 impactos que vamos a querer trabajar aquí fuertemente y que se van a ver bien reflejados en los programas de trabajo finalmente. El primero será el ámbito de las misiones y también el ámbito de los partenariados. Fijaros en las misiones. Estas son las 5 áreas de misiones que se han definido para el Horizonte Europa. Bien, de estas 5 áreas, 3 van a tener el centro de gravedad en el clúster 6 o un peso muy fuerte en el clúster 6. Y os vamos a dar unas pinceladas sobre ellas. La primera es la misión sobre el suelo. Tiene un título muy atractivo. Preocuparse y prestar atención al suelo es preocuparse por la vida. El gran objetivo, que el 75% de los suelos en Europa sea saludable. Saludable para las personas, para la alimentación, para el clima, para la naturaleza, para el planeta. Y queremos abordar acciones específicas para disminuir la erosión, para disminuir la degradación del suelo, para conseguir que la estructura del suelo, la materia orgánica, la capacidad de acumulación de agua sea mayor. Y va a haber 2 conceptos que vamos a utilizar a lo largo de todo el Horizonte Europa. El concepto de Living Labs, utilizar el campo como parcelas de experimentación para desarrollo de tecnologías, en este caso relacionadas con el suelo, y también tendrá mucha relación con la agroecología. El segundo concepto que tocaremos aquí, dentro de la misión de suelo, serán unas fincas de demostración donde se pueden hacer muestras de grandes prácticas y buenas prácticas en tecnologías específicas, los lighthouses. La segunda misión está dentro del área de adaptación al cambio climático, incluyendo la transformación social. Este es un ejemplo de misión que es cross-cluster, es decir, que es transversal, porque su gran centro de gravedad lo hemos contado dentro del clúster 5, relacionado con la parte de clima, pero claramente tiene mucho que ver con este otro clúster. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que en 2030 Europa sea resiliente, sus regiones y sus comunidades, y para ello lo que se quiere es actuar sobre determinados sistemas que son clave, y entre ellos estarían el agua o, por ejemplo, la agricultura y la alimentación, claramente dentro de este clúster. Y lo que se quiere es actuar sobre algunas herramientas que faciliten esas definiciones de esos itinerarios, de esas cosas que habría que poner en marcha para esa adaptación y resiliencia de las regiones, trabajando en gobernanza, trabajando en digitalización y trabajando en formación. Y no se quiere perder la oportunidad de mostrar y demostrar que esas soluciones que se van a plantear
funcionan. Y para ello se quieren poner en marcha 100 pilotos, 100 demostradores que muestren y demuestren que realmente esas soluciones que se han diseñado funcionan y que además se pueden transformar y trasladar a otras regiones, a toda Europa, para que al final toda Europa nos veamos beneficiada de esos primeros pilotos. Y la última misión que vamos a abordar en el ámbito del Clúster 6 es la misión sobre los océanos. Conseguir aguas limpias en mares, en océanos y en ríos interiores, en aguas interiores, en ríos, en lagos. El título de la misión es Starfish 2030. Si imagináis una estrella de mar con sus 5 puntas, igualmente en esta misión han definido 5 grandes objetivos. 2 de ellos muy transversales: incrementar la capacidad de conocimiento y la gobernanza. Pero hay 3 que son mucho más pragmáticos, y entre ellos está desarrollar la economía y descarbonizar la economía. ¿En qué sectores? Pues lógicamente en el transporte, en el turismo, en la pesca, en la acuicultura, en la biotecnología azul. Va a haber un objetivo muy importante sobre la polución, y todos podemos pensar inmediatamente en los plásticos. Claro que sí, es un problema muy importante en nuestros mares, pero también el ruido submarino. Y desde luego que querremos estudiar aquí, y un foco importante serán los ecosistemas marinos. Tenemos que conseguir que nuestras aguas estén completamente protegidas. Y hay un objetivo específico también de regeneración de aquellos hábitats que están degradados. Esto es lo que se va a estudiar en estas misiones. La siguiente novedad del Horizonte Europa son los partenariados. Y estos partenariados van a tener un peso muy fuerte en el ámbito del Clúster 6. Dibujamos aquí cuáles son los 4 grandes ámbitos en los que vamos a estar trabajando y vemos que en todos ellos puede haber partenariados que se pueda trabajar y donde podréis encontrar oportunidades de participación. De estos 8 partenariados que veis aquí, la mayoría, los 7 primeros, son cofinanciados: Estados miembro y Comisión Europea. El último es un partenariado institucional en el que vamos a entrar en un poquito más de detalle. Veis los ámbitos que son muy amplios: biodiversidad, captura de datos para la agricultura, sistemas alimentarios, sanidad animal, todo lo relacionado con azul, con la bioeconomía azul, con el agua. Esos son partenariados que estaremos trabajando. Pero el mensaje importante es que estamos trabajando ya en ellos, y en estos que veis aquí marcados, biodiversidad, economía azul y agua, vamos a estar trabajando ya en el primer programa de trabajo 2021-2022. Dejamos para el último el partenariado sobre las bioindustrias, Circular Bio-Based Europe. Lo dejamos para el final porque este partenariado es institucional. También queremos mencionaros que PRIMA, que lleva corriendo ya desde los últimos años del Horizonte 2020, va a seguir en el principio del Horizonte Europa. Es un partenariado específico que toca 2 ámbitos: nutrición y agua, en el ámbito del Mediterráneo. Si nos metemos con este partenariado institucional, que es la continuación de BBI, el partenariado o la JTI sobre bioindustrias, lo primero que vemos es que es un partenariado y tiene que haber 2 socios: Comisión Europea por una parte, que pone 975 millones de euros en convocatorias competitivas, y la industria, el Consorcio de Bioindustrias, que define conjuntamente las estrategias a largo plazo, los topics de las convocatorias y define los programas de trabajo. Pone también presupuesto en horas, en contribución. Y el total, incluyendo actividades adicionales que estas industrias realizan, suma un presupuesto de 3.700 millones de euros. Pero el mensaje aquí y la recomendación que os damos es: hay que formar parte de esta industria. Hay que formar parte del Consorcio de Industrias, bien seamos empresa grande, empresa pequeña, o seamos academia, centros tecnológicos, universidades, porque para ellos va a haber oportunidades y van a definir las grandes estrategias a nivel europeo que luego saldrán en convocatorias competitivas. Si podemos trabajar en esa definición, tendremos mucho camino ganado. Porque el objetivo de las bioindustrias es básicamente este: es identificar las fuentes de biomasa a nivel europeo, sea cual sea el origen. Pueden ser residuos alimentarios, pueden ser residuos de cultivos, pueden ser residuos sólidos urbanos. Queremos extraer los compuestos de valor añadido, hacer un traslado suministro sostenible de esas biomasas a las biorefinerías, donde podamos extraer los componentes de valor añadido que podamos meter en matrices para meter a mercado. Y las aplicaciones son múltiples. La alimentación estará muy bien vista, claro que sí, pero todos los productos químicos,
cualquier otro material va a ser bienvenido si conseguimos sustituir su origen fósil, particularmente, por orígenes de recursos biológicos, incluida la bioenergía. El mensaje de esta JTI, de este nuevo partenariado institucional, es que va a ser mucho más cercano al mercado. Y fijaros los tipos de acciones que va a haber, acciones de investigación y de innovación más básicas, TRLs más cercanos al 4, al 5, con unos presupuestos más modestos, y acciones para demostrar y escalar los resultados de esos proyectos de investigación. Estamos hablando de proyectos ya de un tamaño considerable, hasta 10 millones de euros, pero podemos dar un paso más y montar una biorefinería que sea la que lleve el producto a mercado por primera vez. Y eso son grandes inversiones que tienen un apoyo de la Comisión Europea muy significativo, entre 12 y 30 millones de euros. Eso quiere decir que el 75% del presupuesto va a estar destinado a eso, a escalar los resultados de proyectos pasados. Queremos entrar en el último bloque del programa de trabajo, el último bloque de la presentación, y explicaros, daros unas pinceladas sobre el programa de trabajo, el primer programa de trabajo en el Horizonte Europa. ¿Recordáis? Hasta 300 proyectos vamos a llegar a financiar. Queremos ir recorriendo toda la escala, desde la base legal, que nos ha definido las grandes áreas de intervención, hasta el siguiente paso, que han sido el plan estratégico para los 4 primeros años. ¿Qué tenemos de ahí? Las grandes prioridades y los grandes impactos. Sabemos dónde queremos llegar, sabemos dónde tienen que llegar vuestros proyectos y os queremos animar a trabajar en esa línea. Y por último tenemos las convocatorias específicas que nos ponen los topics encima de la mesa. El punto de partida son estos 6 grandes impactos. Neutralidad climática, lo hemos remarcado ya en la presentación. Acciones para la adaptación al cambio climático, para cuidar y preservar los ecosistemas, la biodiversidad y aquellos hábitats degradados. Vamos a prestar especial atención y tener un impacto muy fuerte en todos los recursos naturales. Eso incluye toda la bioeconomía y evitar la polución. Y tenemos un impacto que dar muy fuerte sobre la disponibilidad de alimentos, food security, pero también nutrición, cómo esa alimentación nos va a beneficiar a nuestro estado de salud. Y la biomasa principalmente se está generando en las áreas rurales. Querremos poner y tener un impacto específico en esas áreas rurales. El último gran impacto hace relación y hace referencia a los sistemas de observación y a las políticas que podemos ayudar desde el punto de vista de la gobernanza. Eso nos lleva a definir 7 grandes áreas, 7 grandes destinations en las que vamos a estar trabajando a lo largo de los 7 años. Pero en los 2 primeros años en este programa de trabajo vamos a tener estos 7 focos específicos, estas 7 destinations. Biodiversidad, sistemas alimentarios, sistemas industriales de base biológica y economía circular, cuidado con el medio ambiente, con la polución, una acción por el clima, áreas rurales y gobernanza. Queremos daros unas pinceladas de cada una de estas destinations. Y vamos a empezar por la Destination 1, la que tiene que ver con la biodiversidad y con los servicios ecosistémicos, y que tiene mucho que ver, está directamente relacionada con la Estrategia Europea de Biodiversidad, porque lo que se quiere es entender por qué se ha producido el deterioro de la biodiversidad y trabajar en su recuperación, en su restauración y mantenimiento a futuro. También en valorar esa biodiversidad y esos ecosistemas, en el concepto de capital natural, para que sea incluido tanto por el sector público como por el sector privado, de manera que se tenga en cuenta a la hora de hacer las planificaciones a futuro. Muy importante lo que sería el papel de la sociedad, esa relación entre la sociedad, la biodiversidad y los ecosistemas, porque, como hemos dicho antes, es clave para nuestro mantenimiento, para nuestro bienestar y para nuestra economía. Y lo que se quiere es trabajar en dar apoyo a las políticas para que incluyan los temas de biodiversidad de manera horizontal en muchas de ellas. Y es clave el tema de la biodiversidad y la bonanza de nuestros ecosistemas en nuestros sectores de producción primaria. Nos va la DEI, lo que ha comentado mi compañera. Más de 300 millones de euros irán destinados a esa destination. El segundo gran área será el de los sistemas alimentarios. Sistemas alimentarios entendidos en toda su amplitud, desde los sistemas de producción primario, la agricultura, la ganadería, la silvicultura, hasta la transformación por la industria alimentaria. Y cómo la estamos recibiendo nosotros, esos productos, como consumidores finales, cómo
la alimentación puede ayudar a esas enfermedades relacionadas con la dieta, a tener un estilo de vida más saludable. Y aquí habrá un ámbito muy específico de cooperación internacional con dos grandes bloques, África y China. En el tercer bloque, que es el de la economía circular y la bioeconomía, vamos a prestar especial atención a muchas fuentes de biomasa diversas para poder extraer productos de valor añadido e ir acercándolos al mercado. Y vamos a poner un foco en dos áreas específicas, las cadenas forestales, las cadenas de valor en el ámbito forestal y el ámbito azul, el ámbito de los mares y los océanos, porque de ahí querremos extraer la biomasa y poner nuevos productos en el mercado también. En el caso de la economía circular, que también estaba incluido en el Destination 3, de lo que vamos a hablar es de una aproximación sistémica, para trabajar, por supuesto, en esos sectores que tienen ese potencial de circularidad, que tienen ese alto consumo de recursos naturales, pero también pensando en cómo las ciudades, cómo las regiones pueden hacer esa transición, cómo los ciudadanos pueden colaborar también en esa transición hacia la economía circular. Y ya pasamos al Destination 4, el que tiene que ver con otro de los grandes ámbitos de actuación del Pacto Verde Europeo, el llegar a una contaminación cero, a un medio ambiente limpio. Y se va a trabajar, por un lado, enlazando con el Destination anterior en lo que son procesos y productos, en el ámbito de los productos y procesos biobasados. También muy importante en el ámbito de la limpieza de nuestros mares y océanos, y aquí hay un enlace muy claro con la misión Starfish 2030. Y, por último, foco en lo que sería prevenir, parar y remediar la contaminación que ahora mismo existe en nuestros suelos y en nuestras aguas, incluyendo lo que tiene que ver con el agua potable. En el Destination 5, acción por el clima. Claramente lo enlazamos con lo que hemos dicho al principio de la importancia de este clúster para la consecución de los grandes compromisos del Acuerdo de París y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí se va a trabajar fundamentalmente en adaptación, mitigación y resiliencia de los sectores o de los ámbitos de producción primaria que están contenidos dentro de este clúster. También vamos a trabajar en lo que son los océanos y su alto potencial de ser sumideros de carbono para lograr conseguir ese objetivo de en 2050 ser climáticamente neutros. Y no nos podemos olvidar de la importancia que tiene el agua y todo el ciclo del agua y su relación con el cambio climático, con lo cual será otro de los focos de trabajo dentro de este Destination 5. Y para empezar, solamente un comentario en este Destination 6, y es el alto potencial de las soluciones basadas en la naturaleza que va a aparecer en varios destinos de este clúster. Es uno de los temas transversales. En este caso concreto, la aproximación es, por un lado, a dar a conocer de manera generalizada la importancia de las soluciones basadas en la naturaleza, pero también su impacto en la economía y en la sociedad y en nuestro bienestar y nuestra salud. Tenemos que tener en cuenta que la biomasa principalmente se dedica y se produce en las áreas rurales, por lo tanto el foco va a estar ahí. Vamos a analizar con detalle qué cambios se están dando desde el punto de vista medioambiental, climático, socioeconómico en estas áreas rurales para contribuir a su desarrollo. Y querremos contribuir para que esos retos les podamos ofrecer grandes soluciones y además soluciones basándonos en oportunidades de igualdad. En aspectos de género vamos a potenciar el papel de la mujer en el ámbito rural, también de las personas jóvenes y de las personas más vulnerables, por ejemplo, todo lo relacionado con el COVID. El último gran Destination tiene que ver con el medio ambiente y los sistemas de observación medioambiental. Vamos a capturar la mayor información posible, la mayor cantidad de datos posibles para analizar el estado del planeta, pero también, como hemos hecho en Horizonte 2020, para analizar sistemas de observación sobre los mares y sobre los sistemas de producción primarios, por ejemplo, en África. Esto no nos extrañaría volver a encontrarlo en Horizonte Europa. La última parte serán las tecnologías digitales, todo el potencial que tienen para desarrollar soluciones de valor añadido que mejoren la competitividad de los sistemas de producción primarios. Como habéis visto en la presentación de Lidia, en el discurso de Lidia y en mi charla, es muy amplio este clúster. ¿A dónde nos lleva? ¿Cómo podemos encontrar nosotros oportunidades en este clúster? El mensaje es muy claro, hay que mirar todas las destinations. Porque si nos ponemos como ejemplo la ganadería, iríamos inmediatamente a pensar en la parte de producción de alimentos.
enfermedades animales, bioseguridad, bienestar animal, pero podemos encontrar oportunidades en otros destinations. En este destination, el número 3, para valorizar residuos de la ganadería. En otro destination, como puede ser el de la biodiversidad, para desarrollar nuevas especies, para mejora genética, para apicultura. O también en el en el destination número 4, donde vamos a poder desarrollar nuevas técnicas genómicas que mejoren la ganadería que tenemos ahora mismo. ¿Y por qué no pensar en la acción por el clima? Conseguir ganadería resiliente, sobre todo en el cambio, teniendo en cuenta el cambio climático en el escenario que tenemos actualmente. Y por qué no mirar en el destination número 7 con las redes temáticas que ya llevamos financiando en los últimos años del Horizonte 2020. Por lo tanto, esta recomendación os la tenéis que quedar. Fundamental, revisar el programa de trabajo con gran detalle, porque en todas las destinations va a poder ver oportunidades. Llegamos al final de nuestra presentación. El próximo paso va a ser el lanzamiento de Horizonte Europa. Esperamos que en enero se pueda lanzar y las convocatorias en abril. Todo lo que os hemos dicho en la presentación lo podéis encontrar en los textos, en el programa de trabajo, en los informes de las misiones. Pero quedaros con las 3 recomendaciones que os hemos dicho. Políticas, tenéis que conocer las políticas, demostrar que contribuís a esas políticas a nivel europeo. Pensad que tenéis que revisar todas las destinations, porque en todas puede haber oportunidades. Y por último, fijaros, ¿te lo dejo decir a ti? Sí. Fijaros, mira la primera parte, ¿qué es el Clúster 6? El Clúster 6 es la suma del Reto Social 2 de Horizonte 2020, la parte de bioeconomía íntegramente y la parte de medio ambiente y eficiencia de los recursos de Reto Social 5. Importante, todo este clúster se va a implementar a través de las convocatorias estándar, de las convocatorias abiertas competitivas, pero no podemos perder de vista lo que pueda salir en los partenariados, en los cofinanciados, pero también en el partenariado institucional del que José Manuel nos ha estado hablando, sin olvidar Prima. Y, por supuesto, no podemos perder de vista las oportunidades que van a aparecer en las misiones. Las convocatorias posiblemente saldrán en abril, todos tenemos la esperanza de que salgan en abril. Como ha dicho José Manuel, para este primer programa de trabajo se espera que tengamos 1.700 euros en juego y que se puedan llegar a financiar hasta 300 proyectos. Y queremos que vosotros estéis ahí. Desde CEDETI estamos preparados y para apoyaros están mis compañeros Marta de Diego, Marta Conde, Juan Carlos García, José Manuel y yo misma. Contad con todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Y ahora, a continuación, vamos a contestar a las preguntas que nos hayáis ido formulando. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia, muchas gracias, José Manuel, por vuestra excelente presentación, que recuerdo que estará disponible en la página web del evento. Pasamos a las preguntas. La primera pregunta que tenemos es la siguiente. Se ha hecho mucho hincapié en mirar más allá de un destination para no perder oportunidades y se ha puesto un ejemplo en la parte de bioeconomía. ¿Hay más ejemplos, casos en los que esto se pueda aplicar? Pues muchas gracias por la pregunta, porque me da la posibilidad de volver a reforzar el mensaje y decir que sí. He hecho una mención muy rápida a las soluciones basadas en la naturaleza, pero las soluciones basadas en la naturaleza las podemos encontrar en este clúster, las hemos mencionado en el Destination 6, pero también en la parte de biodiversidad puede ser un tema muy importante, o en relación a las zonas costeras. Pero además, en el caso de las soluciones basadas en la naturaleza, nos las podemos encontrar en otros clústeres, por ejemplo, en el clúster 5 en relación con las ciudades o en el clúster 3 en relación con los temas de desastres. Otro ejemplo, el agua.
El agua es un tema absolutamente transversal dentro del clúster 6, donde nos podemos encontrarlo, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos, en relación con las ciudades, por supuesto, en la relación con la agricultura, en relación con el suelo, en su gobernanza. Es decir, todos los temas que se nos puedan ocurrir los podemos encontrar, pero no van a estar todos en un solo destination. Tenemos que mirar en más sitios. Gracias, Lidia. Pasamos a la siguiente pregunta. Formar parte de BIC, Bio-Based Industry Consortium, entiendo que es así, parece prioritario, pero ¿quiénes pueden formar parte de BIC? ¿Qué coste tiene y qué ventajas ofrece para los organismos de investigación públicos? Muchas gracias, Javier. Es una de las recomendaciones que hemos dado a lo largo de la presentación. Hay que formar parte del consorcio de industrias, es eso, Bio-Based Industries Consortium. Es fundamental formar parte de este conjunto de empresas porque lo que hacen es, a largo plazo, definir la agenda de investigación y en el corto plazo definir las convocatorias. Si estás definiendo las convocatorias, las defines basándote en tus prioridades, tendrás muchas más posibilidades de éxito. ¿Quién puede formar parte? Todas las industrias. Las grandes pagan más, 30.000 euros años, pero esto nosotros lo consideramos una inversión, desde luego. Las pequeñas pagan 5.000 euros, pero también tienen posibilidad de participar en grupos como clústeres de industrias, que también paga 5.000 euros. Ellos están diciendo cuáles son sus prioridades y poniéndolas en programas de trabajo. La academia, en el sentido más amplio, universidades, centros tecnológicos, todos pueden participar también. Hay una figura específica que son miembros asociados. Creo que tienen que pagar 1.000 euros al año, pero lo que están recibiendo es información de primera mano y participan en la elaboración del programa de trabajo. Si una empresa está diciendo cuál es su necesidad de investigación y la academia le puede decir cómo puede contribuir a solucionar ese reto, se puede sacar directamente del programa de trabajo y que haya un proyecto bilateral. O puede entender cuál es su capacidad y ayudarle a montar un consorcio más competitivo. Ha habido un ejemplo muy característico en el Horizonte 2020, en BBI, en la primera JTI, porque había una empresa española pequeñita que ha estado trabajando 7 años, pagando la cuota, pero que ha participado en muy poquitos proyectos. Y yo quería hablar con ellos y les preguntábamos, oye, ¿y la implicación que habéis tenido aquí os merece la pena? Me decía, estamos encantados. No te puedes imaginar la cantidad de contratos de prestación de servicio que hemos podido desarrollar gracias a estar metidos ahí, porque están con todos los principales actores a nivel europeo. El mensaje es clarísimo, hay que estar en BIC, hay que definir las convocatorias. Muchas gracias, creo que está claro, creo que está clara la respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta. Han mencionado la Estrategia Europea de Bioeconomía. ¿Hasta qué punto está alineada con la Estrategia Española de Bioeconomía y en qué estado se encuentra el Observatorio de Bioeconomía? Esa me toca el corazoncito, ¿eh? Esa es para mí, Lidia. Creo que sí. Pues mira, están alineadas, están alineadas. Lo primero que hay que decir es que la Estrategia Europea se definió en 2012 y en 2015 lanzamos la Estrategia Española, que empezó a correr en 2016. Muchos más países han hecho lo mismo y ha sido necesario en 2018 hacer una actualización de la política europea, de la estrategia europea, porque la bioeconomía puede ser entendida y puede afectar a sectores muy distintos en regiones distintas de Europa. Por lo tanto, la actualización, desde luego que ha sido interesante hacerla. Y estamos alineados y tenemos que aprovechar que uno de los ejes de esa política europea, de esa estrategia europea de bioeconomía, es revitalizar las estrategias nacionales. Sería fundamental que nosotros aprovecháramos esta oportunidad para el esfuerzo que hemos hecho desde la Administración de lanzar una estrategia y que el sector ha recogido muy bien. No lo podemos dejar parado. Tenemos que revitalizar el Observatorio de Bioeconomía. Ha estado trabajando 2 años activamente, pero ahora hay iniciativas a nivel europeo en la que está el Ministerio de Agricultura representando a España también en aspectos específicos de la bioeconomía y que está CEDETI también representando a España y representando al Ministerio de Ciencia e Innovación en acciones específicas para la bioeconomía. Así que sería una oportunidad magnífica para poder revitalizar la estrategia que tenemos. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. La Bio-Based Industry sería un tipo de partenariado institucional según la nueva organización de los partenariados, ¿correcto, no? Efectivamente, va a ser un partenariado institucional, Comisión Europea y un consorcio probablemente de bioindustrias. Muy bien, muchas gracias. Dentro del clúster 6, paso a la siguiente,
se menciona, entre otros temas, la agricultura, pero pone, no entiendo, ¿por qué de la misma manera no se menciona la silvicultura? También se mencionan los recursos naturales y el medio ambiente, pero no se habla de su planificación y gestión. Esta la podemos responder conjuntamente. Sí. La parte de agricultura incluye la silvicultura, pero es cierto que va a haber líneas de investigación específicas en las que aparezca la parte de forestry, pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de suelos, va a ser muy amplio el concepto que tenemos. Yo creo que tenemos que decir que nosotros estamos apoyando la parte de silvicultura también. Creo que tenemos más capacidad en la parte de agricultura, los resultados probablemente sean mejores, pero va a haber oportunidades para los dos ámbitos, para agricultura, para silvicultura. Y desde el punto de vista de los sistemas de producción primarios, van a quedar los dos incluidos perfectamente. Y en la segunda parte de la pregunta, a ver, si estamos hablando de normativa, en la introducción que hemos hecho, realmente hemos hecho referencia a algunas de las políticas y algunas de las iniciativas, pero no hemos hecho referencia a toda la reglamentación, que por supuesto toda ella nos va a marcar por dónde van a ir las líneas de investigación y de innovación. En cuanto a los temas relacionados con gobernanza, sí que están contenidos dentro de este clúster. De hecho, hay uno de los destinations, el Destination 7, que habla de gobernanza no solamente en los temas, digamos, relacionados con los sectores primarios, sino también en lo que tiene que ver con medio ambiente, biodiversidad y ecosistemas en general. Entonces, porque se entiende que es clave la actuación muchas veces en gobernanza para poder facilitar esas transformaciones que son necesarias hacer, esa implementación de esas soluciones de investigación y de innovación que se desarrollan. Si no hay innovación también en la gobernanza, en la planificación, no se podían llevar a cabo. Entonces, eso está muy claro y también está contenido dentro de este clúster. Gracias, Lidia. A ver si tenemos otra pregunta. Bueno, entiendo que dentro del clúster 6 se incluirán todas las acciones relacionadas con los bosques. Entonces, ¿por qué nunca se refleja este tema de una forma clara y específico? Un saludo. Otro saludo para el que ha hecho la pregunta. Me parece que es muy buena. Yo creo que tiene tanto peso la agricultura que la silvicultura está un pasito por debajo. No creo que se pueda decir que no va a aparecer, sí que va a aparecer. Y además, en el momento que la Comisión Europea, cuando estamos discutiendo programas de trabajo, únicamente menciona la agricultura, somos muchos los países, los nórdicos los primeros, en Centro Europa, nosotros lo apoyamos también, para que los bosques tengan un papel tan importante como se merecen, claro que sí. Claro. Sí. Gracias. A ver si tenemos otra. ¿Qué líneas prioritarias se esperan en acuicultura? Pues muchas líneas. Nosotros estamos apostando fuertemente por la acuicultura, porque somos España, lo primero, porque tenemos un potencial muy fuerte y queremos apostar por la diversificación. Diversificación, nuevas especies, enfermedades, y también vamos a tratar de mejorar la competitividad del propio sector. La acuicultura ecológica, en las primeras convocatorias ya hemos tenido la buena noticia de que, esto ha sido noticia de este lunes, va a tener líneas prioritarias, así que nosotros seguiremos apostando por esa línea porque va a ser fundamental para nosotros y cada vez que salen proyectos de acuicultura tenemos muchas entidades españolas detrás que están participando, así que somos los primeros en levantar la voz ahí siempre. Pues muchísimas gracias, veo que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias. Recordamos que todas las preguntas que no se han contestado en directo se recibirán por escrito. Y bueno.